Entonces empecé a sentir mucha presión por parte de él para que me fuera de la casa. Y te juro que debo de haber estado como unos 6 meses, calculo. Y fue de, dame chances, que ahorita, en ese momento me acuerdo que tenía así 3 programas de tele, campañas. Estabas en Sexos en Guerra, en Tempranito. Ajá. La academia todavía no empezaba, Ajá. pero había algo por ahí en medio más, tienes muchas campañas. Hacía mucho, o sea, trabajaba mucho, tenía muchísimos eventos y así, de verdad me iba muy bien. Entonces, y el tiempo era para Emiliano, o sea, como se me empezaba a complicar el hecho de darme tiempo de buscar algo para rentar, ¿no? Además de que estábamos hablando lo del divorcio, en donde el juez había dictado que él me tenía que dar una pensión alimenticia y pagar la escuela y el seguro de gastos médicos de Emiliano. Total, era como el mismo tiempo, el mismo proceso. Llegó un día en donde Emiliano se había ido con su papá a Acapulco, de vacaciones el fin de semana. Yo tuve una cena, sí debe haber sido como 8 meses, calculo el tiempo. Hice una cena, estaba saliendo con un cuate, invité a mis amigas, estuvimos jugando cartas, no sé qué, total, se fueron de la casa y haz cuenta que era una casa que subías las escaleras y había como una reja donde cerrabas la reja para proteger como las habitaciones. Y me acuerdo que una amiga mía me habló por teléfono para preguntarme, o sea, como para darme la opinión del galán que había invitado, ¿no? Porque era como la primera persona con la que estaba saliendo después de divorciar. Y entonces me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Dame un segundo, voy a mejor a cerrar la reja y ahorita te marco. Voy, cierro la reja, voy a mi cuarto, agarro el teléfono y estaba hablando con ella y empiezo a escuchar ruido. Dije, qué raro, ¿será que la chica que me ayuda está por aquí? Entonces, ¿sabes qué? Ya mejor mañana hablamos, ya es bien tarde, órale, cuelgo. De mi habitación había como unas puertitas, o sea, como una ventana con puertitas, con un vitral que daba a las escaleras donde estaba esta reja. Y cuando abro las puertitas, veo a una persona con una pistola señalando. O sea, yo, ¿quién es? Abro las de esta y veo pistola así. Esto es un asalto y si no abres te voy a... Dije, no me voy a esperar a que me va a hacer, ¿no? Corrí así, me metí abajo de mi cama, le hablé por teléfono a mi mamá, porque además unos meses antes a mi hermana y a mi cuñado Alex los habían asaltado bajando por esa avenida. Y yo hablé a la policía y a la fecha no ha llegado. Entonces en ese momento dije, no puedo solo hablar a la policía, porque si este cuate se mete por donde sea y la policía no viene, ya valí. Entonces le hablé primero a mi mamá y le dije, me están asaltando y le voy a hablar a la policía, colega. Le hablé a la policía y le dije, me están asaltando en la dirección esta, no sé qué, y me quedé ahí. Empecé a escuchar como ruidos y demás. Llegó mi mamá con su esposo, llegó la policía, ahora sí llegó, y yo de mi cuarto tenía un control que podía abrir la puerta eléctrica del estacionamiento que daba, de cuenta, a mi ventana, como que la casa era como hacia abajo. Entonces abro la puerta cuando llega mi mamá y la policía, entran y no había nadie. Una cosa rarísima. Entonces al día siguiente me pidieron que fuera al Ministerio Público a rendir declaración y cuando fui, me fueron a mi casa a revisar y me dijeron, ¿y qué le robaron, señor? Pues nada. Revisaron la chapa y me dijeron, no, pues esto no tiene nada. No está ni forzada ni nada. Uy, no, señor, a usted la querían asustar. Y lo lograron. En ese instante agarré 3 cosas, así, y me fui a casa de mi mamá, busqué un departamento amueblado, lo renté y me llevé a Emiliano. Pusimos la casa a la venta y como a los 3 meses me habla la corredora y me dice, oye, Ingrid, ¿tú sabías que él ya vive ahí? ¿Cómo? Si la casa está en venta. No, él lleva 2 meses viviendo ahí. ¿Cómo? Le hablo por teléfono y me dice, no, es que yo te la voy a pagar. Entonces le dije, es muy fácil. El dinero que yo te di en efectivo equivale a la mitad de esa casa. Devuélveme mi dinero y con eso quedamos. No, es que ya no lo tengo, pero yo te la voy a pagar. Y pues sigo esperando. ¿Se quedó en la casa? ¿Aún está ahí? Sí. Sí, lleva 17, 18 años viviendo ahí, en una casa que no me pago mi parte, no paga renta, no paga la pensión alimenticia de Emiliano, no paga su escuela, no paga su seguro de gastos médicos cuando es un chavo que vive con diabetes, no se hace cargo de ningún pago y evidentemente hace unos años tomé la decisión de demandarlo para que o me pague la mitad de esa casa o se venda la casa y nos corresponda la mitad de la mitad. ¿En qué momento dejó de pagar la pensión de tu hijo? O sea, casi... Pues prácticamente fue luego. O sea, yo creo que a los 6 meses dejó de pagar la pensión, lo demandé, estuvimos en juicio, incluso hubo un juicio por pérdida de patria potestad. No pagaba la pensión alimenticia hasta que le dije, a ver, vamos a hacer una cosa. O sea, yo lo que más he deseado en mi vida es que mis hijos sepan que su papá les paga sus cosas. No es por mí. De verdad, quien me conoce sabe cuál es mi relación con el dinero y los gastos de mis hijos yo los pago con todo mi amor. Es algo que, se los digo de verdad, ni siquiera me duele. De veras no. Es porque para mí es importante que un hijo, y hombre principalmente, sepa que el papá, hombre, paga sus gastos, claro, paga sus responsabilidades. Es una forma de educarlo a qué hombre estás criando. O sea, a mí un terror que me ha dado toda mi vida es que mis hijos crean que la mujer es la que tiene que pagar todos los gastos, porque eso es lo que ellos han visto. Pero y no es correcto. Pero realmente sí empezaste inmediatamente a pagar todo. Yo siempre he pagado todo, sí. Aquí el punto es que en el juzgado le dije, a ver, es que no puedo pagar la pensión alimenticia que estaba dictada en el convenio. Está bien. ¿Cuánto puedes pagar? 5,000 pesos. Le dije, vamos a hacer una cosa. Le voy a abrir una cuenta de Banco Emiliano y esos 5,000 pesos se los vas a pagar a Emiliano, no a mí.
Yo lo que quiero es que Emiliano sepa que su papá le está pagando y que Emiliano ese dinero lo ahorre y verá si se va a un camp, lo que sea, ¿no? Evidentemente era una cuenta que Emiliano no tenía la tarjeta del banco para que se gastara ese dinero. Era como hacerle un bonchecito a Emiliano para que en algún momento algo se comprara que se lo dio su papá. Sí, era algo más formativo y emocional que cualitativo. Correcto. Y pagó como 5 meses. Y a los 5 meses dejó de pagar. Y ya si yo metía otra demanda, ya era cárcel. Y dije, ¿sabes qué? No voy a meter al papá de mi hijo a la cárcel. Prefiero que mejor la vida acomode las cosas como las tenga que acomodar, pero yo no voy a tomar ese riesgo. ¿Él nunca perdió la patria potestad de tu hijo? Él la había perdido, pero en el juzgado me pidió que no quería perderla. Me imagino que creía que yo iba a poder utilizar esa información. Y yo no soy así. Entonces llegamos a una negociación en donde yo había metido el juicio de pérdida de patria potestad porque lo que quería era poder tener total libertad para sacar pasaportes, para sacar escuela, porque sacaba la cita y no llegaba. Y entonces, de todas formas, yo hacía el trabajo, yo lo pagaba y con él era un problema. Entonces, lo que acordamos en ese momento fue que el juez me dio un documento en el que yo, o sea, era como lo mismo, pero sin el nombre. Oye, y luego también en algún momento reciente se comentó que si tú habías alejado, bueno, creo que él lo comentó, que si se había alejado Emiliano de su papá porque tú los habías separado. ¿Esto es real o no? Él lo que decía es que Emiliano había tomado partido por mí, por la situación de la casa. Y yo lo que podría decirles es que más bien yo tomé partido por Emiliano. La relación de Emiliano con su papá se volvió muy complicada. Él vivió con él unos meses, aunque la gente tiene la percepción que vivió con él años, y no, fueron solo unos meses. Después se regresó a vivir conmigo, pero empezó a estar mal la relación entre ellos, hasta que llegó un momento en donde él dejó de pagar su escuela. O sea, yo siempre me hice cargo de todos los gastos menos de la escuela. La escuela sí la pagó todo el tiempo. Ajá. Okay. Hasta hace unos años. Y cuando a Emiliano le dijeron que ya no, o sea, como que no le iban a permitir que hiciera el examen porque no habían pagado su escuela porque debía tantos meses, cuando Emiliano le habló por teléfono a su papá para decirle que pagara la escuela, lo que su papá hizo fue muy feo y lo lastimó muy feo. Y ahí es cuando Emiliano decidió ya no tener relación con él. Y ahí es cuando tomé la decisión de que si no iba a pagar los gastos, si era una casa que Emiliano ya no iba a usar, era un buen momento para meter una demanda y que me diera la mitad, que es lo que a mí me correspondía. Además, fue un momento en el que yo estaba sin trabajo, no estaba generando dinero. Además, me dejaste una deuda. O sea, no solamente es paga mes con mes, es tengo una deuda. Dejó de pagar el seguro de gastos médicos cuando el de Emiliano, pues sí es más caro por su condición. Y me dejó a mí colgada con muchos más gastos. Entonces dije, si Emiliano ya no lo ve, si ya no paga nada, pues por lo menos recupero la mitad de esa casa, que es una casa bastante grande, en donde vive él solo. Y yo ese dinero lo utilizo para seguir pagando los gastos de mis hijos. Esa es la verdad y eso fue lo que hice.